Bien. Bien, hermanitos, vamos a comenzar el estudio. Como les decía, es el tema número 1. Seguimos desatando ligaduras de impiedad. Y este tema se llama desatando ligaduras de pecado y de impiedad. Que el desatar ligaduras de impiedad tiene que ver con eso precisamente. Amén. Amén. Vemos desde aquí primero vamos a ver qué es el pecado desde una perspectiva bíblica y qué es lo que produce. ¿Qué es lo que produce el pecado en las personas? Entonces, nosotros vemos con una pequeña definición, vamos ahí a Génesis 4, versículo 7. Génesis 4, versículo 7. Y vemos qué dice en la palabra de Dios. Esto es una parte del texto o del contexto en el que Dios está hablando con Caín respecto de su hermano. Pero yo quiero enfocarme nada más a lo que Dios me puso para ver qué es o cómo comienza una definición de pecado. Dice la palabra de Dios: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Sí? O sea, si tú hicieres el bien, serás enaltecido. Pero dice, si no hicieres el bien, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Quiere decir que el pecado, para hacer un análisis simple, es no hacer el bien. Una definición pequeña, quiere decir el pecado es no hacer el bien. ¿Qué otra cosa es el pecado? Vamos a ver ahí en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Ve lo que dice la palabra de Dios cuando dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, una segunda definición de pecado es, primero, no hacer el bien, y segundo, es una transgresión de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿de cuál ley? Tenemos que saber de cuál ley. Una transgresión de la ley, vamos a ver de cuál ley estamos hablando. Vamos a ver ahí adelantito de Crónicas. Vamos a ver el libro de Nehemías. Nehemías, tracito de Esther. Nehemías 8, versículo 8. Primero, vamos a ver qué es de lo que estamos hablando. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiera la escritura. Entonces, el pecado es no hacer el bien, es transgresión de la ley, y luego es una semblanza de que es una transgresión de la ley de este libro. Nosotros estamos haciendo exactamente hoy eso. Quisiera que pusieran atención, más que le busquen en sus libros, para que puedan captar el mensaje, si lo quieren hacer así. Les voy a explicar. Dice, leían en el libro de la ley. Ahorita, ¿cuál es nuestro libro de la ley? La Biblia.
Estamos nosotros haciendo exactamente eso. Viendo, leyendo el libro de la ley de Dios. Entonces, pecado es no hacer el bien, es transgresión de la ley de Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el pecado es eso, es la transgresión de la ley de Dios. Pero más hondamente o ahondando más en esto, tiene que ver con el mal uso de los dones o instintos que Dios nos ha dado a nosotros. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí en Génesis 1:28. Vamos a ver cómo se sucede una cosa de estas. Fíjate lo que dijo en el 28 Dios. Y los bendijo Dios, dice. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. ¿Sí dice así? ¿Sabes qué estaba pasando en ese momento cuando Dios le estaba diciendo esto a Adán y a Eva? Les estaba diciendo que Dios les había dado un instinto de reproducción. Que es el instinto sexual. Ahí les está diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo se multiplican los seres humanos? Teniendo una relación, un hombre y una mujer para tener hijos. Ese es el instinto, ese es reproducirte. Amén. Ese es el lugar en donde Dios les está diciendo cuáles las características que ellos tienen para cumplir una función que Dios quiere que el hombre desarrolle en la tierra, multiplicarse, para llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. ¿Amén? Amén. Entonces, ahí mismo, en Génesis 2:22, dice la palabra, el cómo. O sea, Dios ya le dijo, a ver, yo quiero que te multipliques y que te reproduzcas y que lo hagas en la tierra. Pero también puso condiciones. ¿Cómo? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bajo esas condiciones se tiene que reproducir el hombre y la mujer. Casados. ¿Te das cuenta cómo él va poniendo los dones en las personas, pero les va diciendo cómo quiere él que las personas se reproduzcan en la tierra? Entonces, en el 23, si quieres leer, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue formada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir, se casarán. Actualmente los ministros de Dios no casamos. El que casa es el juez. Y únicamente los pastores nos entregan en manos de Dios, consagran la unión. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puede la gente casarse por la iglesia si no toma en cuenta que Dios es el que hizo el matrimonio, un diseño de cómo quiere Él que las personas se den cuenta de lo que van a hacer? La mayoría de gente que se casa dice, ya puedo tener entonces hijos legítimos. Anteriormente, de la generación que yo tenía, se usaba la palabra de hijo ilegítimo, cuando no estaba bajo el régimen del matrimonio. Amén. Entonces, a esta cosa que Dios le puso unión
del hombre y la mujer y convertirse en una sola carne, para que esto prevalezca, Él puso una ley, para que esto permanezca, para que no se rompa. Y da dos características de ello en Éxodo, ahí adelante, en Éxodo 20:14. Fíjate lo que dice primero en el 14 de Éxodo 20. No cometerás adulterio. ¿Sí? Es el primero que dice, de respecto del matrimonio, dice, no cometerás adulterio. Quiere decir que Dios te da el don de la reproducción, te da una pareja como varón, te dice que tienes que sojuzgar y reproducirte en la tierra, y luego te dice cómo, cásate, deja tu familia y cásate. Y después, para que ese casamiento, esa unión prevalezca y permanezca, le da esta indicación. En el 14 dice, no cometerás adulterio. Esa es una ley. Recuerda que esto ya está siendo la ley de Moisés en el capítulo 20 de Éxodo, donde están los mandamientos. Y en el 17 adelante dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Esa es otra observación que Dios hace. No tan solo, no cometas adulterio, sino no codicies lo que no es tuyo. Si tú andas codiciando a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójima, estás cometiendo transgresión a la ley de Dios, y eso delante de Dios se llama pecado. Pero ¿qué es lo que tiene el pecado en ti? Que está destruyendo un instinto natural que Dios te dio. Y entonces eso produce otras cosas. Eso te va a producir, cuando tú caes en pecado, te va a producir otras cosas. Acuérdate que comenzamos diciendo, vamos a ver cómo son las ligaduras de impiedad y de pecado. Hay que hacer un lado, hay que romper las ligaduras de impiedad, que es las ataduras del pecado. ¿Qué produce el que tú adulteres o qué produce que tú codicies? Decía nuestro Señor Jesucristo, tú has oído, no adulterarás. Pero yo te digo que si mirares a una mujer para codiciarla, estás adulterando dentro de tu corazón. ¿Qué dice Dios que va a poner en ti? Un corazón nuevo. El corazón nuevo ya no es un corazón adúltero. Ya no va a estar como la leche Lala que le echan agua. Ya no va a estar adulterado el corazón. Ya va a ser un corazón que puede ver las cosas sin codiciarlas. Tú puedes ver con tus ojos cosas que no vas a codiciar. Pero si la codicia está dentro de la persona, nosotros no la vemos. Pero ¿quién la ve? Él es el único que ve los corazones. Por eso nosotros no debemos juzgar a nuestro prójimo, porque nosotros ni sabemos, ni vemos el corazón. Nosotros tenemos que interceder, orar, pedirle a Dios que tenga misericordia, que les dé salvación, que les dé libertad. No juzgarlos para condenarlos. Nosotros no podemos hacer eso. Amén. Entonces, si vemos ahí lo que va a pasar en 1 Corintios 6:9, vemos 1 Corintios 6:9, fíjate lo que dice. Corintios 6. Déjame checar bien el texto. 6:9. Ok. Ok, sí, es que está bien. Hermanos.
Primera de Corintios, si yo estoy en otro libro, ¿cómo voy a encontrar el texto? Primera de Corintios 6, 9. Aquí está. Dice aquí, ¿no sabéis que los injustos, fíjate, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que después de que te da la ley, cuando te dice no adulterarás y no codiciarás, te dice cuál va a ser la consecuencia de pecar. La consecuencia de transgredir la ley de Dios, porque acuérdate que el texto decía, el que hace pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí Dios te está avisando o nos está diciendo que el castigo por caer en ese pecado, primeramente es ser destituido de la gloria de Dios, de la compañía de Dios. Ahora, fíjate cómo está ahí el adulterio. No erréis, ni los fornicarios. Los fornicarios, ¿qué hacen? Tienen relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué están haciendo? Atentando contra ese don que Dios les dio al ser humano para reproducirse dentro de las condiciones del casamiento, pero ellos no tienen en cuenta el mandamiento de Dios, transgreden el mandamiento de Dios y tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio. El pecado de la fornicación es ese. Entonces ve cuánto rodea ese instinto natural de reproducción. Que uno ande ahí haciendo cosas que no debe, teniendo relaciones con personas fuera del matrimonio. Que uno tenga relaciones entre el mismo sexo, hombres con hombres, dice aquí los que se echan con varones, los afeminados, los fornicarios y luego los adúlteros. ¿Cuánto peso de pecado usa el demonio en las personas a través de su instinto de reproducción? Es uno de los instintos más atacados por el demonio. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque es uno de los instintos que producen más placer. El instinto del hambre y la sed. Ay, que sabe sabrosa la comida. Se convierte en gula. Cuando la gente come ya de más, ya no tiene control. Y ese es un pecado también, ese es un exceso de un instinto. ¿Sí? Entonces, ese pecado aparte de que tiene una advertencia de Dios de que no vas a heredar el reino de Dios ni tú ni yo si hacemos eso. Te das cuenta que va bien pintadita la cancha de parte de Dios. Esto es el pecado, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero que hagas y esto es lo que el mundo no ha hecho. Entonces, entre eso también los adúlteros y los afeminados, los que se echan con varones y los fornicarios, tienen todos ellos trastocado por el demonio y descoyuntado, dicen en los grupos, el instinto natural de reproducción. Ese es el pecado, transgresión de la ley de Dios. Pero el pecado se ejecuta, no está nomás aquí. La codicia te lleva al pecado. Por eso aquí cuando dice que ni los estafadores heredarán el reino de Dios, todo el que tiene la posibilidad de ver lo que no es suyo, codiciarlo y robarlo, seguro tiene problemas con ser infiel sexualmente. Tiene problemas con su instinto de reproducción. Porque va muy ligado el adulterio. Pues esa mujer no es mía, pero está bien para mí. No manches. Ese hombre no es mío, pero está bien para mí.
ese monedero no es mío, pero está bien para mí. ¿Te das cuenta? Como el diablo juega. Todas esas son ligaduras de impiedad. Son ligaduras al pecado. Que te traen ¿qué? ¿Qué es la consecuencia de lo que te trae eso? Te trae esclavitud. ¿Sí? Vamos allá a Romanos 6, atrásito. Ve en el 16, en el Romanos 6, 16, fíjate lo que dice. ¿No sabéis que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavo de a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir que si tú caes en un pecado como esos, después cuando tú lo quieras dejar, no lo vas a poder dejar. Porque vas a caer en esclavitud del demonio. Y entonces el instinto te va a estar llevando siempre a la codicia, a estar teniendo sueños sexuales, a estar mal adentro. Porque hay ¿qué? Una esclavitud. Porque tú cuando abres la puerta y le das paso al demonio y entras en el pecado, lo que pasa es que te vuelves esclavo del pecado. Dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea de pecado para muerte? ¿Sí, amén? Amén. Y luego en el 23 abajo te dice ya el pago, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le espera a las personas? Primero la esclavitud y luego la muerte. La muerte, mucha gente dice la muerte espiritual. ¿Sabes cuánta gente ha muerto de VIH por andar haciendo esas cosas? Yo la última reunión en la que me invitaron a la Clínica Condesa a ver su reunión de trabajo, la doctora Andrea, veía yo a toda la pandilla que trabajan ahí, son un montón de gente. Y ese día yo quedé muy impactado porque decían que el 40% en el 2014 de personas infectadas en México, en la Ciudad de México, de VIH eran amas de casa. El 40% de personas infectadas en el Distrito Federal eran amas de casa. Ni siquiera eran las personas que, según la sociedad, son del oficio más grande, más antiguo del mundo. No. ¿Por qué? Entonces la paga del pecado es muerte, tanto espiritual como física y de una manera horrible. La gente que no me acuerdo dónde acabo de escuchar esa cosa. Una persona que no bebió alcohol, pero que murió del hígado por sus bilis, por su enojo. ¿Te das cuenta? La ira es un pecado. No tan solo mueren espiritualmente, también lo mató la ira por el hígado. Te mueres espiritualmente y te mueres físicamente. El pecado mata de a de veras. El diablo no tiene misericordia. Primero te seduce, luego caes en la tentación, te hace sentir placer, después te esclaviza y después de que te esclaviza te mata. Pero, ¿qué pasa con esas amas de casa que ellas no son las que pecaron? Las infectaron tus esposos, seguro. Pues sí, no sé, yo, lo que pase, eso ya es otro análisis. O sea, no son ellas las que pecaron. Yo de eso no sé. Pero la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, si las personas que tienen desobediencia a Dios porque están unidas en yugos desiguales, están casados, entre comillas, sin un conocimiento de lo que Dios quiere. La propia ignorancia las hace que aunque pequen o no pequen, están metidas en una bronca porque no tienen a Dios y todo, por cuanto todos pecamos,
Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No dice la Escritura que hay impíos que les pasa como si fueran justos y hay justos que les pasa como si fueran impíos? ¿No le pasó a Job así, siendo justo? ¿Cuántos niños mueren en el mundo injustamente? Esos cuestionamientos no los puede uno hacer así, a decir por qué pasan, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que nosotros tenemos que ver cómo nos vamos a liberar. Y para saber de qué nos vamos a liberar, primero debemos saber qué es. Y este primer estudio de las ligaduras de impiedad, que es libertad de las ligaduras del pecado, tenemos que saber qué es el pecado. El pecado es el mal uso de los dones que Dios te dio. Dios le dijo al varón, te unirás, dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Inclusive gente cristiana que no está casado, que se casan en yugos desiguales, tienen bastantísimos problemas de pecado, de otro tipo. Entonces, más vale que nosotros hagamos la observación de que nos vamos a tener que liberar de todo esto que habla la Escritura. Romper ligaduras de impiedad tiene que ver con la fornicación, con la idolatría, con el adulterio, con toda esta cosa que acabamos de leer ahí en 1 Corintios 6:9. Y con todas las cosas que están en Gálatas 5. Si nosotros hemos practicado esas cosas, nos tenemos que liberar de todo eso. Pero no nosotros. Dios te va a liberar, porque Dios a eso vino. Amén. Dios, ¿a qué vino? A darte libertad. No a condenarte. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a rescatar. He llamado a pecadores al arrepentimiento. Vengo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Condenación, ¿sabes cuándo? Cuando nosotros muramos y no nos hayamos arrepentido. Y entonces en el juicio no vamos a tener ya abogado. Entonces Cristo va a ser tu juez y te va a condenar, o Cristo hoy puede ser tu abogado para que tú te arrepientas. Él ya pagó la fianza con su sangre y eres libre. O quieres seguir siendo esclavo, disfrazado de cristiano o de cristiana, y a la mera hora, pues como que usted era cristiano y ¿dónde está su boleta de libertad? No, pues es que yo me dijeron que la iglesia fulana, ¿dónde está tu boleta de libertad? ¿Cuál es la boleta de libertad? Cristo dijo, en verdad os digo que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y solamente si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De pecado. Amén. Ahora, esto de lo que acabamos de ver, por último, vamos a ver, para hacer un pequeño examen de conciencia de nosotros mismos, para podernos liberar, de Gálatas 5:19. Después de que ya vimos lo que decía 1 Corintios 6:9. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. De todo esto tenemos que ir haciendo un examen de conciencia en esta semana de qué es lo que falta
delante de Dios y orar toda la semana, toda la oración que tengas, para que Dios te revele cuáles son las ligaduras que todavía tienes respecto de todo esto que vimos. Raíces, quiero decir, ligaduras internas que ningún psicólogo, ni ningún sacerdote, ni ningún pastor, ni ningún nadie puede ver. Pero tú sí lo puedes ver y yo también. Entonces la tarea es que de aquí al otro tema vayas poniéndote a cuentas todos los días que ores, diciéndole a Dios que necesitas darte cuenta de cuáles de estas cosas están en ti. Esa va a ser la tarea. Cuando vengamos la otra vez a hacer el estudio, lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a Dios que nos libere. Pero en el próximo estudio, después del estudio. Y después de ese estudio, vamos a ver cuáles son los resultados, según la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener respecto de la liberación, que es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Quiere decir que si hay una presencia demoníaca, vamos a orar al último de este estudio para que el demonio se vaya y después romper todo yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es algo que no te deja. Se llama en alcoholismo y en drogadicción obsesión y compulsión. Y ahí dice algo, la literatura de los alcohólicos dice, es una obsesión tan sutilmente intensa que solamente una obra de la providencia puede remover. Intenso la esclavitud. El yugo de esclavitud es tremendo. Es hacerte beber aunque no quieras beber. Es hacerte caer en pecado aunque tú no quieras. Te obliga porque ya no lo disfrutas, ahora lo sufres. Pero ese es el pago de la esclavitud del demonio. No lleguemos a eso. Al contrario, vayamos rompiendo, desatando las ligaduras, desligándonos del pecado. Amén. Ese es el camino de la liberación que Dios muestra. Pero acuérdense lo que nos dijeron, Dios nos dijo en la convención, ahora ya no depende de Dios, depende de ti, de cuánto tú te quieras acercar a Dios, a hacer su voluntad. Que a partir del domingo en adelante, dijo Dios, tú solamente dependas de hacer la voluntad de Dios, que está en donde dice Nehemías, en el libro de la ley de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú nos has mostrado, Señor, qué es lo que hay que hacer para poder ser completamente libres. Tú sabes de lo que mis hermanas, mis hermanos padecen, Señor, y de lo que no hemos podido detectar, que son aquellas zorras pequeñas, pequeños detalles, Señor, que hacen que nosotros no completemos el ser como tú lo quieres. Ser, Señor, no creer, no saber, sino ser hijo de Dios, hija de Dios, conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú deseas de nosotros. Te doy gracias porque sé que tú estás liberando, que tú estás sanando heridas y que tú estás rompiendo, Señor, yugos, Padre, que esclavizan a mis hermanos a todas estas obras de la carne. Gracias te doy porque sé que mis hermanitos y mis hermanas van a ser triunfadores y ellos van a poder después guiar a otras personas para que sean libres. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.